La imagen de Sara García es sinónimo de la abuela cariñosa, sabia y protectora que definió una era del cine mexicano. Con sus gestos delicados y su sonrisa inconfundible, encarnó los valores tradicionales de la familia que tanto resonaban en el público. Sin embargo, detrás de esa fachada que irradiaba ternura, se escondía una vida llena de tragedias, secretos y resiliencia. Sara nació el 8 de septiembre de 1895 en Orizaba, Veracruz, en el seno de una familia que ya había sufrido 11 devastadoras pérdidas antes de su llegada. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por eventos desgarradores que moldearon su carácter. La primera gran tragedia llegó cuando perdió a su padre tras una terrible tormenta que dejó a la familia atrapada en el caos. A partir de entonces, su mundo se llenó de ausencias. Primero la de su padre, luego la de su madre, y finalmente la de su hija, Fernanda. Pero entre esas ausencias, hubo una presencia que marcó su vida de manera profunda y definitiva. Rosario González, la mujer que se convirtió en su confidente, su apoyo y, para muchos, su amor secreto. Una relación que, para la sociedad de su tiempo, debía mantenerse en las sombras. Sara creció bajo el cuidado de la directora de la Escuela Vizcaínas, donde pasó de estudiante a maestra, y de allí encontró su pasión por la actuación. A sus 22 años, la vida la llevó al mundo del teatro y el cine, donde su talento y dedicación no tardaron en abrirle las puertas hacia la fama. Sin embargo, esa fama no vino sin sacrificios. En 1934, Sara, con la audacia que la caracterizaba, decidió quitarse 14 dientes para interpretar el papel de una anciana en la obra Mi abuelita la pobre. Ese compromiso con su arte la consolidó como la abuelita del cine mexicano, un título que llevaría con orgullo, pero también con un peso emocional que pocos podrían imaginar. Mientras su carrera ascendía, su vida personal seguía marcada por la tragedia. La pérdida de su hija Fernanda, a los 21 años, fue un golpe del que nunca se recuperó por completo. Pero fue en ese tiempo oscuro cuando Rosario González reapareció en su vida, trayendo con ella una luz que Sara ya no esperaba encontrar. Fue entonces cuando comenzaron a surgir preguntas: ¿quién era Rosario? ¿Por qué su vínculo con Sara trascendía lo profesional? ¿Y cómo esta relación marcó el legado de la actriz más querida de México? Rosario González había conocido a Sara García en su juventud, cuando ambas estudiaban en la prestigiosa Escuela Vizcaínas. Aunque sus caminos se separaron por muchos años, la vida las llevó a reencontrarse en un momento crucial. Rosario, divorciada y buscando estabilidad, se unió a Sara en su hogar en la Ciudad de México, y a partir de entonces, se volvieron inseparables. Para el público, Rosario era simplemente la confidente de Sara, la amiga fiel que estaba detrás de bastidores, ayudando con el vestuario, las decisiones laborales e incluso asumiendo un papel similar al de una manager. Pero en el círculo más íntimo de Sara, se sabía que Rosario significaba mucho más que eso. Era su refugio emocional, su fuerza silenciosa. La pérdida de Fernanda, la única hija de Sara, había dejado un vacío imposible de llenar. Pero Rosario estuvo allí para sostenerla en los momentos más oscuros, ayudándola a canalizar su dolor hacia su arte. Fue Rosario quien la empujó a aceptar nuevos desafíos en su carrera, recordándole que aún tenía mucho que ofrecer al público. El vínculo entre ambas era tan profundo que, según se dice, Rosario llegó a ser vista por algunos como una figura materna para Fernanda antes de su muerte. La joven, en un acto de cariño y respeto, la llamaba tía Rosario, mostrando así el lugar especial que ocupaba en la vida de su madre. A medida que Sara seguía creciendo en popularidad, Rosario se convirtió en su sombra constante. Estaba con ella en cada set de filmación, en cada obra de teatro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Este nivel de cercanía despertó rumores entre sus colegas y allegados, pero en una época donde ser diferente podía costar muy caro, Sara y Rosario mantuvieron los detalles de su relación en estricta privacidad. Sin embargo, la cercanía entre ambas no pasaba desapercibida. Los gestos, las miradas y la complicidad eran evidentes para quienes compartían con ellas, aunque pocos se atrevían a mencionarlo abiertamente. El México de mediados del siglo XX no estaba preparado para aceptar una relación que rompiera con los moldes sociales de la época. La figura de Rosario, a pesar de estar siempre en las sombras, jugó un papel crucial en la vida de Sara. Fue su apoyo más firme durante las décadas más difíciles de su carrera, cuando el declive del cine mexicano parecía amenazar con eclipsar incluso a sus más grandes estrellas. Rosario fue el motor que impulsó a Sara a seguir adelante, demostrando que el amor y la lealtad podían vencer cualquier adversidad. Pero, ¿qué tan lejos llegó esa lealtad? ¿Hasta qué punto Rosario moldeó las decisiones personales y profesionales de Sara? La relación entre Sara y Rosario era un misterio que alimentaba los rumores en los pasillos de la industria cinematográfica. Para muchos,
Era evidente que había algo más profundo entre ellas que una simple amistad. Los más cercanos a Sara incluso afirmaban que Rosario había sido el amor de su vida, la única persona que realmente llegó a conocerla en su totalidad. En una entrevista años después, el actor Manuel Flaco Ibáñez, quien trabajó con Sara en varias producciones, recordó con ternura la conexión entre ambas. Según Ibáñez, Sara solía bromear diciendo, «Voy a tener mi propio Rosario», en alusión a la mujer que había estado a su lado durante tantos años. Aunque dichas palabras podían interpretarse como un juego de palabras inocente, para los que conocían a Sara, era una declaración cargada de significado. La fuerza de su vínculo era evidente en la forma en que Rosario manejaba todo lo relacionado con Sara. Desde la gestión de contratos hasta los aspectos más personales de su día a día, Rosario se convirtió en su ancla. Cuando Sara enfrentaba el dolor de interpretar papeles que reflejaban sus tragedias personales, como en Cuando los hijos se van, Rosario estaba allí para consolarla. Sin embargo, la relación también tenía sus retos. Rosario, aunque leal y dedicada, vivía a la sombra de una figura pública cuya vida estaba bajo el escrutinio constante. En un México conservador y profundamente tradicionalista, cualquier insinuación sobre la naturaleza de su relación podía haber destruido la carrera de Sara. Por ello, ambas se cuidaban de mantener las apariencias, limitando las muestras de afecto a espacios privados y rodeándose de personas en quienes pudieran confiar. A pesar de estas precauciones, no faltaron quienes cuestionaron por qué Sara nunca volvió a casarse tras su divorcio de Fernando Ibáñez. Las especulaciones sobre su orientación sexual comenzaron a circular entre los círculos más cercanos, especialmente cuando se supo que Rosario era su única heredera tras su muerte. Pero para Sara, Rosario no era solo una compañera de vida, era su fuerza. Fue Rosario quien la ayudó a enfrentar la devastadora muerte de Pedro Infante, con quien Sara había construido una relación de abuela y nieto en pantalla que trascendió a la vida real. Pedro, en su papel de nieto travieso, había traído risas y cariño a una vida que ya conocía demasiada pérdida. Su muerte en 1957 dejó a Sara desolada, pero una vez más, Rosario fue su consuelo en los días más oscuros. ¿Cómo se mantenía Sara fuerte mientras vivía bajo el peso de sus secretos y la presión de su carrera? Sara García supo construir una fortaleza impenetrable frente al escrutinio público. Para la audiencia, era la abuelita ideal, protectora, tierna, y siempre dispuesta a sacrificarse por el bien de la familia. Sin embargo, tras esa imagen entrañable, había una mujer profundamente marcada por el dolor, la soledad y una lucha constante por proteger aquello que más amaba, su privacidad. Rosario González fue el pilar que sostuvo a Sara durante las décadas más turbulentas de su carrera. Mientras la industria cinematográfica mexicana atravesaba su declive en los años 70, la presencia de Rosario fue clave para que Sara mantuviera su relevancia en un mundo que parecía cambiar a su alrededor. En un gesto que muchos interpretaron como una señal de su profunda conexión, Rosario asumió el control total de los asuntos personales y laborales de Sara, convirtiéndose en su aliada más confiable. Sin embargo, la muerte de su hija Fernanda a los 21 años seguía siendo una herida que nunca cicatrizó. En más de una ocasión, Rosario comentó a personas cercanas que esa tragedia había cambiado a Sara para siempre. Aunque su rostro continuaba mostrando una sonrisa en pantalla, en la intimidad, era evidente que el vacío de Fernanda la perseguía. A menudo, Sara canalizaba ese dolor a través de sus personajes, especialmente en roles donde la abuela sufría la pérdida de un nieto o enfrentaba conflictos familiares. Esos papeles, aunque celebrados por el público, representaban para Sara un recordatorio constante de lo que ella misma había vivido. Rosario, siempre a su lado, era quien la ayudaba a separar la ficción de la realidad cuando las emociones la sobrepasaban. Pero a pesar de su aparente fortaleza, la presión de mantener su vida personal en las sombras comenzó a afectar a Sara con los años. En un momento de franqueza, llegó a confesar a un amigo cercano: la abuelita que todos aman está sola en su casa, con sus secretos y con un amor que no puede contar. La relación con Rosario, aunque nunca confirmada públicamente, se volvió objeto de especulación cuando Sara decidió nombrarla su heredera universal. Este gesto fue interpretado por muchos como una declaración implícita de lo que Rosario significaba en su vida. ¿Era esta decisión una manera de Sara de finalmente reconocer su conexión con Rosario, o simplemente un acto de gratitud hacia la persona que la había acompañado en los momentos más difíciles de su vida? La amistad, o quizás algo más, entre Sara García y Rosario González, se convirtió en un tema de conversación entre quienes conocieron a la actriz. Muchos se preguntaban qué tan lejos llegaba ese vínculo, especialmente porque, para la mayoría, Sara parecía ser una mujer completamente dedicada a su carrera y al legado que construyó con tanto sacrificio. Rosario, por su parte,
Siempre se mostró discreta y reservada, evitando cualquier atención mediática. Incluso después de la muerte de Sara en 1980, Rosario se mantuvo fuera del ojo público, lo que solo alimentó más las teorías sobre la verdadera naturaleza de su relación. En privado, sin embargo, los amigos más cercanos de Sara sabían que Rosario era mucho más que una compañera. En palabras de Manuel Flaco Ibáñez, Rosario no era solo alguien que trabajaba con Sara, era su otra mitad, su equilibrio. Si Sara tenía un día difícil, Rosario estaba ahí para recordarle por qué valía la pena seguir adelante. La relación entre ambas era un contraste interesante con los roles que Sara interpretaba en pantalla. Mientras el público la veía como la madre y abuela tradicional, dedicada por completo a su familia, en la vida real, Sara vivía una relación que desafiaba las normas de su tiempo. Sin embargo, no todo era perfecto en su vínculo. Los años de secretismo y las exigencias de la carrera de Sara también pasaron factura. Hubo momentos de tensión, discusiones y, según algunos relatos, periodos en los que Rosario consideró alejarse. Pero al final, su lealtad y amor por Sara siempre prevalecieron. Para muchos, la historia de Sara y Rosario es un recordatorio de las limitaciones que las normas sociales imponen sobre las relaciones humanas. En una época diferente, quizás su historia habría sido celebrada como una muestra de amor incondicional. Pero en el México conservador del siglo XX, tuvieron que conformarse con vivir su verdad en los márgenes de lo aceptable. A pesar de las dificultades, Sara nunca dejó de reconocer el papel fundamental de Rosario en su vida. En una carta escrita poco antes de su muerte, Sara expresó: «Rosario, si no fuera por ti, no habría llegado tan lejos. Todo lo que soy, te lo debo a ti». ¿Qué nos dice esta carta sobre la verdadera naturaleza de su relación? ¿Es posible que Sara haya querido dejar una última pista sobre lo que Rosario representó para ella? La carta que Sara García dejó a Rosario González es uno de los pocos vestigios que quedan de una relación envuelta en secretos. Aunque breve, cada palabra refleja la profunda conexión que compartieron. Para Rosario, estas líneas no solo fueron una muestra de gratitud, sino también una validación del amor y la lealtad que habían compartido en silencio durante décadas. El contenido exacto de esa carta nunca fue revelado públicamente, pero aquellos cercanos a Rosario aseguran que sus palabras dejaron claro el lugar que ocupó en la vida de Sara. Tras la muerte de la actriz, Rosario se convirtió en la principal guardiana de su legado, rechazando entrevistas y evitando las cámaras. Para muchos, este acto de discreción fue una prueba más de su devoción. Sin embargo, el impacto de su relación no pasó desapercibido en los círculos más cercanos. Durante los últimos años de vida de Sara, especialmente cuando enfrentaba los estragos del envejecimiento y las exigencias de su carrera, Rosario fue su roca. Era quien la acompañaba a las filmaciones, quien la ayudaba a sobrellevar el peso de los papeles que, aunque memorables, requerían que reviviera su propio dolor una y otra vez. A pesar de todo, la sociedad de su tiempo seguía idealizando a Sara como la abuelita del cine mexicano, sin sospechar que detrás de esa imagen había una mujer cuya vida personal desafiaba las convenciones. En su biografía, Fernando Muñoz mencionó que Sara llevaba una existencia marcada por un amor que debía callar y un dolor que nunca dejó de acompañarla. El cine, sin embargo, le ofreció a Sara la oportunidad de proyectar en pantalla un ideal que muchos mexicanos abrazaron con fervor. Películas como Cuando los hijos se van y vuelven los García la consagraron como el pilar familiar que todos deseaban tener. Aunque en la vida real, su familia era una unión fuera de lo común, incomprendida por muchos, pero profundamente significativa para ella. A medida que Sara envejecía, su salud comenzó a deteriorarse. Rosario, fiel a su papel de compañera, asumió la responsabilidad de cuidar de ella, enfrentando con entereza los días más difíciles. Cuando Sara fue diagnosticada con una enfermedad respiratoria crónica, Rosario estuvo a su lado, asegurándose de que recibiera los mejores cuidados posibles. Sin embargo, la presión de mantener en secreto su relación y el desgaste emocional de los años comenzaron a pasar factura. ¿Podría Rosario soportar la carga de ser, a la vez, la cuidadora, la confidente y la sombra de una de las figuras más icónicas de México? Con el tiempo, la enfermedad de Sara García se agravó, y las visitas al hospital se hicieron más frecuentes. A pesar de su deterioro físico, Sara se negaba a abandonar los escenarios y los sets de filmación. Rosario, preocupada por la salud de su compañera, intentaba persuadirla de tomarse un descanso, pero Sara siempre respondía con una sonrisa: «El público me dio todo, y yo les daré todo hasta mi último aliento». Ese último aliento llegó el 21 de noviembre de 1980. En una habitación de hospital, con Rosario a su lado, Sara García cerró los ojos por última vez. La noticia de su muerte conmocionó a México.
Miles de personas acudieron al Teatro Jorge Negrete para rendir homenaje a la mujer que había encarnado el alma del cine mexicano durante más de 6 décadas. Rosario, quien había sido su compañera constante, permaneció en silencio durante las ceremonias. Para ella, el duelo era doble. No solo perdía a Sara, sino que también debía enfrentar su partida en soledad, sin poder compartir públicamente el verdadero alcance de su pérdida. El testamento de Sara reveló lo que muchos sospechaban. Rosario González fue nombrada su heredera universal, un gesto que confirmó lo que los más cercanos a la actriz ya sabían. Rosario no era solo una amiga o una confidente, era el amor de su vida. Pero este reconocimiento, lejos de cerrar un capítulo, desató una oleada de rumores y especulaciones sobre la relación entre ambas. La prensa de la época no tardó en cuestionar la decisión de Sara, señalando que no era común que una herencia completa se dejara a alguien ajeno a la familia directa. Los titulares sugerían desde teorías de amistad extrema hasta especulaciones más atrevidas sobre su relación. Rosario, fiel a su naturaleza reservada, nunca respondió a estos comentarios. En lugar de ello, decidió honrar la memoria de Sara dedicándose a preservar su legado. Durante años, Rosario trabajó para que la figura de Sara García siguiera viva en la cultura mexicana, organizando homenajes y promoviendo su obra. Pero detrás de esa labor, llevaba consigo un dolor que nunca compartió con nadie. ¿Qué habría pensado Sara de las especulaciones sobre su relación? ¿Le habría importado que, en su muerte, los secretos que guardó tan cuidadosamente comenzaran a salir a la luz? Tras la muerte de Sara García, Rosario González quedó atrapada en un dilema que pocos podrían comprender. Por un lado, su amor y lealtad hacia Sara la impulsaban a proteger la imagen pública de la actriz, la abuelita del cine mexicano. Por otro, las especulaciones sobre su relación la obligaban a enfrentarse a un escrutinio que Sara había evitado durante toda su vida. El testamento de Sara no solo confirmó a Rosario como su única heredera, sino que también le dejó la responsabilidad de manejar sus propiedades y el material inédito que la actriz había acumulado a lo largo de su carrera. Entre estos archivos se encontraban cartas, fotografías y documentos que algunos consideraron piezas clave para comprender la verdadera naturaleza de su relación. Rosario, fiel a su discreción, decidió mantener esos materiales bajo llave. Para ella, el amor que compartió con Sara no necesitaba explicaciones públicas ni aprobaciones externas. Sin embargo, esta decisión solo intensificó los rumores. Las preguntas se multiplicaban. ¿Qué secretos guardaba Rosario? ¿Qué historia no contada se escondía detrás de las imágenes cuidadosamente seleccionadas que llegaban al público? A pesar de las presiones, Rosario dedicó los siguientes años a asegurar que el legado de Sara permaneciera intacto. Organizó proyecciones especiales de sus películas, escribió artículos sobre su carrera e incluso colaboró con programas de televisión para conmemorar los aniversarios de su muerte. Pero detrás de cada homenaje, Rosario luchaba con su propio duelo, uno que debía vivir en silencio. Con el tiempo, comenzaron a surgir testimonios de antiguos colegas y amigos de Sara que arrojaban luz sobre la relación entre ambas. Algunos, como el actor Manuel Flaco Ibáñez, hablaban con admiración del vínculo que compartían. Eran inseparables, recordaba. La devoción de Rosario hacia Sara no era algo que se viera todos los días. Era evidente que había un amor profundo entre ellas. Sin embargo, otros optaron por el escepticismo o la crítica, sugiriendo que Rosario se había aprovechado de la confianza de Sara para quedarse con su herencia. Estas acusaciones, aunque infundadas, reflejaban la incomodidad de una sociedad que no estaba lista para aceptar la posibilidad de una relación que desafiara las normas tradicionales. Pero Rosario nunca respondió a estas críticas. Para ella, la memoria de Sara era sagrada, y ningún rumor o comentario malintencionado podía cambiar lo que habían compartido. ¿Fue su silencio una manera de proteger el recuerdo de Sara, o simplemente el reflejo de una vida dedicada a un amor que no necesitaba palabras para ser comprendido? La relación entre Sara García y Rosario González permaneció como un tema incómodo en el México conservador de la época. A pesar de los rumores y las insinuaciones, quienes conocieron a Sara insisten en que nunca sintió la necesidad de justificar su vida privada ante nadie. «Yo soy la abuelita de México en el cine, pero en mi casa, soy simplemente Sara», habría dicho en una ocasión. Rosario, en cambio, cargó con un peso diferente. Mientras el mundo celebraba el legado de Sara, ella vivía la soledad de quien pierde no solo a una compañera de vida, sino también a una amiga, una confidente y una razón para seguir adelante. A pesar de ello, continuó trabajando incansablemente para preservar la memoria de Sara, como si esa labor le permitiera mantener viva una parte de ella. Con el paso de los años, los detalles sobre la relación entre ambas comenzaron a desvanecerse, y Rosario fue alejándose del ojo público. Sin embargo, algunas historias persisten,
como la anécdota de una cena en la que un amigo común comentó: Sara no necesitaba casarse otra vez porque ya tenía a Rosario. Según los presentes, Sara habría sonreído con complicidad, dejando que los comentarios quedaran en el aire. Aunque Rosario nunca confirmó nada sobre la naturaleza de su vínculo con Sara, tampoco lo negó. Esa ambigüedad, para muchos, es una prueba más de que compartieron algo profundo e inquebrantable, algo que las palabras no podían explicar. Al final, la relación entre Sara García y Rosario González no solo desafió las expectativas de su tiempo, sino que también dejó un legado de lealtad y amor que sigue inspirando a quienes conocen su historia. Pero, ¿qué queda realmente de esa relación hoy? ¿Es posible que su vínculo, aunque silencioso, haya marcado un cambio en la manera en que entendemos el amor y la familia? El vínculo entre Sara García y Rosario González, aunque oculto tras una cuidadosa fachada, sigue siendo un enigma que fascina a quienes investigan la vida de la actriz. Su relación no solo desafió las normas de su tiempo, sino que también dejó preguntas que, décadas después, siguen sin respuesta. ¿Era Rosario simplemente una confidente leal o había algo más profundo entre ellas? Uno de los pocos momentos en que Sara pareció referirse abiertamente a Rosario ocurrió en una reunión privada, cuando alguien le preguntó por qué nunca volvió a casarse tras su divorcio. Su respuesta, con la franqueza que la caracterizaba, fue: el amor no siempre necesita un altar o un contrato, basta con tener a alguien que te entienda y esté contigo hasta el final. Para Rosario, esta declaración fue una muestra de lo que Sara siempre quiso proteger: una relación construida en la intimidad, lejos de los ojos críticos de una sociedad que no habría sido capaz de entenderla. Tras la muerte de Sara, Rosario continuó viviendo en la misma casa que ambas compartieron durante años. Se dice que conservó intacto el cuarto de Sara, como un santuario que le permitía sentirse cerca de ella incluso después de su partida. A pesar de los esfuerzos de Rosario por mantener su privacidad, las especulaciones sobre su relación con Sara no desaparecieron. En 2011, el libro En el Closet, escrito por Guadalupe Loaeza, dedicó un capítulo a Sara García, explorando la posibilidad de que hubiera tenido una relación romántica con Rosario. Aunque el libro causó controversia, también abrió un espacio para discutir la vida privada de Sara desde una perspectiva más moderna y abierta. Lo que quedó claro es que Sara y Rosario compartieron un vínculo que trascendió las etiquetas y las convenciones de su época. Su relación, ya fuera de amistad o de amor, fue un refugio en medio de las dificultades y las pérdidas que marcaron la vida de Sara. Rosario no solo fue su compañera, sino también su mayor apoyo, su confidente y la persona que, en silencio, sostuvo a la abuelita de México en los momentos en que el mundo parecía pesar demasiado sobre sus hombros. Pero, ¿cuánto podemos realmente saber sobre una relación que ambas decidieron guardar para sí mismas? ¿Es posible que, en su silencio, nos hayan dejado una lección sobre el poder del amor y la lealtad más allá de las expectativas sociales? El legado de Sara García no se limita a sus icónicas interpretaciones en el cine mexicano. Su vida personal, marcada por pérdidas profundas y relaciones complejas, también forma parte del relato de una mujer que rompió barreras, incluso si lo hizo en silencio. Rosario González, como figura central en su vida, es un recordatorio de que detrás de cada gran estrella hay personas que sostienen su luz. En el ocaso de su carrera, cuando el cine mexicano atravesaba uno de sus peores momentos, Sara continuó trabajando con la misma pasión que la había llevado a convertirse en un ícono. Pero mientras el público veía a una mujer fuerte y decidida, Rosario conocía el lado más vulnerable de Sara, la mujer que lloraba a su hija perdida, que recordaba con melancolía a Pedro Infante y que buscaba refugio en los pequeños gestos de cariño que solo Rosario podía ofrecerle. Una de las anécdotas más conmovedoras de sus últimos años ocurrió durante el rodaje de una de sus últimas películas, cuando Sara, al terminar una escena particularmente emocional, se quebró en llanto. Rosario, como siempre, estaba allí para sostenerla, susurrándole palabras de consuelo mientras le recordaba por qué su trabajo era tan importante para tantas personas. Para el público, Sara era la abuelita que todos amaban. Para Rosario, era una mujer extraordinaria, compleja y profundamente humana. Su relación, aunque nunca oficializada ni reconocida abiertamente, fue una muestra de amor y devoción que resistió las pruebas del tiempo y los prejuicios de la sociedad. Hoy, al recordar la vida de Sara García, es imposible ignorar el papel que Rosario jugó en ella. Aunque su historia conjunta permanece en gran parte en las sombras, lo que se sabe es suficiente para entender que Sara no habría sido la misma sin Rosario. Es posible que, en su deseo de proteger su privacidad, Sara también nos haya dejado un mensaje sobre la importancia de vivir la vida según nuestras propias reglas, sin importar lo que piense el mundo. El 21 de noviembre de 1980,
Cuando el corazón de Sara García dejó de latir, Rosario González no solo perdió a su compañera de vida, sino también la razón que había guiado su existencia durante más de 4 décadas. Mientras el país entero lloraba a la abuelita del cine mexicano, Rosario vivía un duelo privado, cargado de recuerdos, secretos y silencios que nunca serían compartidos con el mundo. El funeral de Sara fue un evento multitudinario. Actores, directores, productores y fanáticos se congregaron para rendir homenaje a la mujer que había sido una constante en la vida cultural de México. Sin embargo, entre los asistentes, pocos repararon en la figura discreta de Rosario, quien se mantuvo al margen, alejada de las cámaras y las entrevistas. Su presencia, aunque invisible para muchos, era un testimonio del amor y la dedicación que la unía a Sara. Los días posteriores al funeral fueron especialmente difíciles para Rosario. En medio del vacío que dejó la muerte de Sara, tuvo que enfrentarse a un aluvión de preguntas sobre el testamento de la actriz y su decisión de nombrarla heredera universal. La prensa sensacionalista intentó convertir la relación entre Sara y Rosario en un escándalo, alimentando rumores y especulaciones que Rosario se negó a confirmar o desmentir. A pesar de todo, Rosario cumplió con lo que Sara habría querido: preservar su legado sin permitir que los rumores empañaran su memoria. Organizó homenajes, restauró archivos fotográficos y colaboró con productores para mantener las películas de Sara disponibles para las nuevas generaciones. En cada gesto, Rosario demostraba que su amor por Sara no se limitaba a los años que compartieron juntas, sino que trascendía incluso la muerte. Sin embargo, el peso del duelo y la soledad terminó por alejar a Rosario de la vida pública. Poco a poco, dejó de asistir a eventos y se refugió en la casa que había compartido con Sara, rodeada de los recuerdos que ambas habían construido juntas. Las pocas personas que la visitaron en esos años coinciden en que Rosario hablaba de Sara con un profundo respeto y cariño, recordándola como la mujer fuerte y valiente que el público amaba, pero también como la mujer que enfrentaba sus miedos y su dolor en privado. Al final, la relación entre Sara García y Rosario González sigue siendo un misterio para muchos. Pero, ¿es realmente necesario desentrañarlo? ¿O acaso su amor, tal como lo vivieron, es suficiente para recordarlas como dos almas que se encontraron y compartieron una vida juntas, desafiando las normas de su tiempo? El legado de Sara García no solo vive en sus películas, sino también en las historias que dejó tras de sí. La relación con Rosario González, aunque envuelta en silencio y discreción, es una parte inseparable de esa narrativa. Para muchos, su vínculo representa la fortaleza y la resiliencia de dos mujeres que decidieron compartir sus vidas en un tiempo en el que las diferencias no eran aceptadas, sino castigadas. A lo largo de los años, el vínculo entre ambas se ha reinterpretado como una historia de amor y lealtad que va más allá de las etiquetas. En el México conservador del siglo XX, Sara y Rosario construyeron una vida juntas, demostrando que el amor, en cualquiera de sus formas, es un acto de valentía. Los pocos testimonios que han salido a la luz desde la muerte de ambas confirman lo que muchas personas cercanas ya intuían. Rosario fue más que una amiga o confidente para Sara. Fue su ancla en medio de la tormenta, la persona que la ayudó a navegar los momentos más difíciles de su vida y quien estuvo a su lado hasta el último suspiro. A pesar del tiempo transcurrido, su relación sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan entender cómo el amor puede florecer incluso en los entornos más adversos. La vida de Sara García, marcada por pérdidas personales y logros profesionales, no estaría completa sin reconocer el papel de Rosario en ella. Rosario González, quien vivió sus últimos años en soledad, nunca buscó el reconocimiento ni el protagonismo. Para ella, lo importante era mantener viva la memoria de Sara, asegurándose de que su legado perdurara. Pero quizás, al hacerlo, Rosario también dejó un legado propio, el de una vida dedicada al amor y la lealtad, a pesar de los juicios y las adversidades. ¿Cómo deberíamos recordar a Sara y Rosario hoy? Quizás no como dos figuras separadas, sino como una unión que, aunque nunca fue declarada públicamente, dejó una huella imborrable en quienes conocieron su historia. Hoy, el recuerdo de Sara García vive en el corazón de México como la abuelita que definió generaciones. Su rostro sonriente y sus personajes entrañables se convirtieron en el reflejo de los valores tradicionales que marcaron una época. Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos, la verdadera Sara permaneció oculta, compartiendo su vida con una mujer que no solo la apoyó en su carrera, sino que también le dio un motivo para seguir adelante en los momentos más oscuros. La historia de Sara y Rosario nos invita a reflexionar sobre las barreras que las convenciones sociales imponen a las relaciones humanas. En una época donde el amor debía cumplir con expectativas estrictas, ambas eligieron un camino diferente, uno que les permitió construir una vida juntas basada en la confianza y el respeto mutuo.
Aunque nunca se declararon abiertamente como pareja, su vínculo desafió los límites de la amistad convencional. Rosario no solo fue una figura clave en la carrera de Sara, sino también su refugio emocional, la persona que la sostuvo cuando el peso de sus tragedias personales amenazaba con aplastarla. La decisión de Sara de nombrar a Rosario como su heredera universal fue más que un acto administrativo. Fue una declaración silenciosa del lugar que Rosario ocupó en su vida. A pesar de las críticas y especulaciones, ambas lograron mantener su relación lejos del escrutinio público, protegiendo algo que consideraban sagrado. En la actualidad, su historia resuena de manera distinta. Lo que en su tiempo pudo haber sido considerado inapropiado o controvertido, hoy es visto como una muestra de valentía y autenticidad. El amor de Sara y Rosario, envuelto en los matices de una época restrictiva, sigue siendo un ejemplo de cómo las conexiones humanas trascienden las normas y expectativas. Cuando recordamos a Sara García, es imposible no pensar en Rosario González, la mujer que estuvo a su lado hasta el final. Su relación, aunque silenciada por las circunstancias, es un testimonio de la fortaleza que se necesita para amar en un mundo que no siempre está dispuesto a comprender. Quizás esa sea la lección más importante que nos dejaron, que el amor, en cualquiera de sus formas, no necesita validación pública para ser real. Lo que importa es cómo transforma y sostiene a quienes lo comparten. El legado de Sara García seguirá vivo en sus películas, pero su historia con Rosario nos recuerda que detrás de cada figura icónica hay una vida llena de matices, complejidades y sobre todo, humanidad.